Objetivos que va a tener el aislamiento absoluto. Número 1, el reconocimiento de la importancia que tiene, sobre todo en el campo de la endodoncia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el diente que vamos a trabajar ya viene contaminado, ya hay bacterias ahí dentro del diente. Si hay lesión periapical o tiene una periodontitis, ya sabemos que está contaminado. Pero es responsabilidad de nosotros no contaminar o no llevar más bacterias, virus dentro de ese conducto una vez que ya llega con nosotros, ¿ok? A eso se refiere la importancia que tiene el aislamiento en la endodoncia. Es decir, si no lo puedo aislar, no puedo hacer endodoncia, ¿ok? Vamos a identificar el instrumental requerido para aislamiento, que ya en su mayoría ya lo conocen. Describir algunas técnicas de cómo llevar el dique. Hay técnicas de un solo paso, técnica de 2 pasos, etcétera, ¿ok? Y algunas situaciones especiales en donde se nos dificulta un poquito aislar, sobre todo cuando hay puentes fijos, algunas coronas, postes, etcétera. El aislamiento es un procedimiento que consiste en separar el campo operatorio del resto de la cavidad oral, ¿ok? Fue introducido en 1863 por el doctor Sanford Christie, ¿ok? Entonces, el aislamiento no es más que separar el campo operatorio del resto de la cavidad oral, ¿ok? ¿Por qué tenemos que aislar? ¿Qué nos brinda el aislamiento? Número 1, tener el campo operatorio con mayor visibilidad. Un campo operatorio visible sin ninguna contaminación, como por ejemplo la saliva o que estés haciendo una resina o algún tratamiento operatorio y estés batallando con la lengua del paciente, con el labio, la saliva, etcétera. A todo esto nos ayuda el dique de goma o el dique de hule. Y esto es súper importante lo que mencionaba el doctor La Sala. La utilización del dique de goma puede transformar en cualquier momento un procedimiento de rutina en una emergencia médica de final impredecible. No somos responsables de los microorganismos que determinaron la lesión, pero sí altamente responsable de los gérmenes que inadvertidamente podamos llevar al campo operatorio. Lo que les decía hace rato. Ya el paciente viene con una carga de bacterias, ya sea por una lesión o por alguna patología que presente en la cavidad oral. Es responsabilidad de nosotros no introducir, ¿ok?, más gérmenes dentro de ese conducto o dentro de esa cavidad, ¿ok? Y lo que dice en azul se refiere a que a través del dique podemos evitar algunos accidentes que pudieran pasar durante el tratamiento, durante el procedimiento, tanto endodóntico como operatorio, ¿ok? Que se nos caiga una lima, una fresa, como las limas, por ejemplo, son instrumentos peligrosos, son punzocortantes. Es un instrumento que si el paciente se lo traga, pueden pasar dos cosas. O pasa al estómago y se podría ir al pulmón, poncha el pulmón y hasta ahí llegó el paciente, ¿ok? Y esa es otra de las importancias que tiene el aislamiento, que así como protege al paciente, también nos protege a nosotros. ¿Para qué nos sirve el aislamiento absoluto? Nos sirve para separar las piezas del resto de las estructuras de la cavidad oral. Permite al clínico, al dentista, mayor concentración en la pieza que va a tratar. No es lo mismo estar concentrado en la resina que estás haciendo, en el que les gusta, en el 3.6, sin necesidad de estar pendiente de que se va a contaminar, de que pone el eyector porque tiene saliva, la lengua que la tienes que retraer o detener con el espejo. Es diferente, ya pierdes parte de la concentración que tienes en hacer la resina en estar batallando con la lengua, la saliva, el labio, etcétera. Existen dos tipos básicos de aislamiento. Va a ser aislamiento relativo y el aislamiento absoluto. En el aislamiento relativo lo realizamos con rollitos de algodón, en algunos casos pudiera ser con gasas.
Y el aislamiento absoluto es con el dique de goma o dique de hule. El aislamiento relativo consiste en la colocación de rollos de algodón para separar los tejidos blandos y protegernos de los fluidos orales. Pero si lo han hecho, saben que es incómodo cada rato estar cambiando los rollitos de algodón, batallar para que el rollito de algodón se quede. En fondo de saco no hay problema, generalmente se queda en su posición. Pero en el piso de la lengua, el piso de boca, es más difícil, ¿ok? Batallas con la lengua lo está sacando, etc. Entonces es más difícil mantener el rollito de algodón en su posición. Existen también Existen también otros materiales que nos pudieran ayudar a hacer un aislamiento relativo, como por ejemplo la resina que usan para proteger o para bloquear los tejidos blandos al momento de hacer un blanqueamiento. Esa resina pudiera ayudar para un aislamiento relativo, ¿ok? Ya sea que se ponga de la manera en que lo están viendo en la imagen o lo podemos poner para sellar el algodón, para que se quede en su lugar, etcétera. Hay varias maneras de utilizar estos materiales. También venden posicionadores del rollito de algodón. Por ahí les puse una foto. Aquí está. En esta primera imagen, ese es un posicionador para los rollitos de algodón. Es un plástico, por así decirlo, que mantiene en su posición a los rollitos de algodón, piso boca y en fondo de saco, ¿ok? Y hace más fácil que no estés batallando con la lengua o con el mismo paciente de que quiera mover el rollito de algodón, ¿ok? Se queda en su posición y se trabaja un poquito mejor. Pero no hay nada mejor que el aislamiento absoluto. ¿Por qué? Porque te aísla todo el campo operatorio, no batallas con los tejidos blandos, no batallas con la saliva. Eso sí, cuando tienes un buen aislamiento absoluto. Cuando hay filtraciones y demás, haz de cuenta que no pusieron nada, porque sin embargo estás batallando para controlar los fluidos. ¿Ok? ¿Para qué más nos va a servir el aislamiento? Para el mantenimiento de la cadena antiséptica. Como les dije al principio, nuestra función es evitar llevar más gérmenes al diente a tratar o al conducto que estamos trabajando de la cantidad que ellos ya traían. O sea, el paciente ya llega contaminado. Nuestra responsabilidad es que no se contamine más de lo que ya está. ¿Ok? ¿A qué nos va a ayudar también el dique? A proteger los tejidos blandos. ¿Ok? Sí sabemos que a la hora de nosotros estar manipulando nuestros instrumentos o las piezas de mano, muchas veces cuando no tenemos un aislamiento absoluto, batallamos un poquito con los tejidos blandos, tanto la encía como la lengua, sobre todo los carrillos y el labio. ¿Okay? Aparte de que sabemos que la pieza tiene irrigación y está aventando agua constantemente y el eyector pues es esencial y muchas veces es mucha la cantidad y el paciente siempre pide pues estar escupiendo. Perdemos tiempo, te distraes, ya no estás concentrado en el diente que estás trabajando. Otra ventaja va a ser que mejora la observación del campo operatorio. ¿Ok? Obviamente, si no estamos viendo todos los dientes, no estoy batallando con los tejidos blandos, los fluidos, simplemente estoy viendo el diente que voy a trabajar. La concentración está totalmente puesta en ese diente. Controlamos los fluidos a través del dique de goma, siempre y cuando el dique esté bien puesto. ¿Okay? Mejora el manejo del paciente. Esto que ven acá se llaman wet jets. Son como es como si fuera, también es de hule o de goma, ¿ok? Estas, este wet jet sirve como un hilo dental, nada más que es más grueso, es de hule y obviamente hace que el dique se quede en el lugar de los puntos de contacto, que no se suba.
¿ok? Tiene más retracción que un hilo dental. Y en algunos casos, como ven en la imagen, sobre todo en el área de centrales o de la zona anterior, muchos doctores no ponemos grapa porque no es, digamos que sí es necesaria, pero hay otras formas de hacerlo menos invasivo. Una grapa como quiera, el simple hecho de colocarle una grapa al paciente, le vamos a provocar dolor, ¿ok? Creo que ya les había comentado, la acción de la grapa, ¿cuál es? Es como si quisiera sacar el diente, como si quisiera hacer una extracción. Y el dique de goma, ¿qué hace? Retrae la encía y retrae esa acción, es decir, como que si quiere bajar al diente. Esa simple acción va a hacer que el ligamento periodontal se inflame. Sabemos que el ligamento periodontal ocupa el 0.3-0.5 micras de su espacio. Okay, imagínense eso inflamado, donde no hay espacio. Por eso es el dolor. ¿Y cómo va a ser el dolor? Si se toca, le duele. Okay. Si muerde, le duele. ¿Y cómo evitamos esto? Bajando oclusión. Al bajar oclusión y decirle al paciente no debe comer por ese lado del diente que tratamos, es suficiente. En 1 o 2 días, máximo 3, el paciente o la encía ya está sana. Aparte que muchas veces la grapa no la podemos colocar justamente en el cuello del diente. ¿Por qué? Porque el diente está lastimado, porque está tallado, etcétera. Dependiendo de la situación clínica en la que se encuentre el diente, pues es la complicación que vamos a tener para aislar. Y no siempre lo hacemos en el cuello del diente. En algunos casos, cuando no tengo ni siquiera corona donde agarrarme, pues los hacemos 3 milímetros después de la cortical, ¿ok? O sea, después de hueso, digamos, donde se supone que es el cuello del diente, 3 milímetros hacia abajo. Es decir, colocamos la grapa en la encía prácticamente y la ponemos más abajo. No la pongo a donde veo la encía, sino 3 milímetros más abajo. ¿Por qué? Porque si la pongo al inicio, lo que voy a estar es rasgando y lastimando la encía y la grapa se va a estar botando. En cambio, si la pescamos un poquito más abajo, que quede en hueso, obviamente también va a lastimar la encía, pero en menos, no la va a estar cortando constantemente como si la ponemos a 1 milímetro, por ejemplo, que no tiene dónde sostenerse y se va a estar botando la grapa. Y cada vez que se bote la grapa, pues vamos a estar lacerando la encía. Otra ventaja del dique de hule va a ser que mejora el manejo del paciente. ¿Ok? Pacientes que son ansiosos, que son intranquilos, que están habiliables, que no nos dejan trabajar, pues el dique es una manera de mantener al paciente tranquilo. Esto era lo que les explicaba en cuanto a las complicaciones que pueden llegar a pasar durante el tratamiento endodóntico, que se nos vaya una lima, que se nos una fresa, una lima, que son instrumentos bastante peligrosos, que les digo, si el paciente se lo traga y eso pasa al estómago, digamos que no pasa nada, se hace una cirugía y se retira, pero si llegara a pasar al pulmón, ahí sí tenemos problemas, ¿ok? Son casos difíciles, no quiero decir que esto pasa todos los días, pero ha pasado, ¿ok? Pero es de 1000 casos uno, si acaso. Y todo esto lo evitamos con el dique de hule. Desventajas que pudiera tener el dique de hule. Número 1, limitación de la respiración del paciente, sobre todo en esos pacientes que son muy ansiosos, ¿ok? En esos casos, ¿qué haces? Es más, antes de tratar de hacer el tratamiento, pues das un medicamento para que el paciente vaya un poquito más relajado. Pudiera ser como el Dormicum, por ejemplo, digamos que lo sedas un poquito y el paciente llega más tranquilo a la consulta, que se la tome media hora antes de ir con ustedes. Y ya con esto relajas un poquito al paciente y batallas un poquito menos. Más sin embargo, durante el procedimiento, cuando estás colocando el dique, le vas explicando al paciente y la idea es que el paciente pueda superar el dique, ¿ok? Que en la mayoría de los casos no hay problema, la mayoría lo tolera con facilidad.
Puede provocar angustia porque al tener la sensación de que no está respirando, se angustia el paciente. Pero eso, conforme se va haciendo el tratamiento, van colocando el dique, le explicas al paciente previamente cómo va a sentir, qué es la función del dique, poco a poco el paciente se va adaptando. Le das chance, cuando tienes un paciente así, pones el dique, vas paso a paso. Posiblemente tengas que hacer la técnica o en un solo paso o la técnica de 2 pasos, primero la grapa y luego el dique, o primero el dique y luego la grapa, para que el paciente se vaya acostumbrando al dique o se vaya adaptando a él. Pues pudiera ser riesgoso en casos de epilepsia, donde el paciente pues, no sabemos en qué momento le va a dar un ataque epiléptico y pudiéramos batallar. ¿Por qué? Porque no pueden cerrar la boca. Es más, hasta pudiera ser, bueno, no es tan ventajoso, porque el paciente a la hora de una epilepsia lo primero que hacen es morder y no saben ni qué están mordiendo. Y pudieran lastimarse un poco. Pudiera causar reacciones alérgicas, lo que es el dique como tal o la goma del dique, como la imagen inferior, donde produjo una alergia en la paciente. No pasa nada, le dan un antialérgico, pues ya, un antihistamínico y se acaba el problema. Obviamente también depende de la alergia que presenta el paciente. Y otra desventaja pudiera ser las aspiraciones, que el paciente sienta como que se ahoga y que generalmente pasa cuando anestesiamos en el área superior, posterior, el paciente pareciera que sintiera como si tiene un palo de escoba atravesado en la garganta, ¿ok? Y no sé si han anestesiado, si les ha tocado, o ustedes mismos que tengan esa sensación al momento de anestesiar la parte posterior de la maxilar superior, pues se siente así como que está, como si las vías aéreas estuvieran eh, obstruidas, ¿ok? El paciente siente que no respira, como que se ahoga. En estos casos, pues, ni modo, él se tiene que adaptar al dique. Sin el dique no se puede trabajar. Busca la manera de que el paciente se adapte. En estos casos, ¿qué haces? Trabajas con el paciente casi sentado. O sea, no lo acomodas a como debe ser, como debes trabajar sentado. Prácticamente tenemos que trabajar parados o con el paciente prácticamente sentado en la unidad dental para evitar este reflejo. ¿Cuál es el instrumental que utilizamos para el aislamiento absoluto? Necesitamos un portagrapas o portaclams, que va a ser estos que ven acá. Hay de varios tipos. El mejor o el que recomendamos es el tipo Ivory. Hay otro que se llama Martin, creo. Pero el que nosotros recomendamos es el tipo Ivory. Es más sencillo, es más práctico y no tan complicado como los otros. ¿Ok? La perforadora de dique puede ser esta o esta y otros modelos. También las de tipo Ivory. ¿Ok? Este es el wet jet, esto amarillo que ven acá. El dique de goma, obviamente. El arco, las grapas. Ahorita actualmente hay grapas de todo tipo, hay millones de grapas. Se crean que con las 9 que compran de Hugh Freedy ya no hay más grapas. No, existen infinidad de grapas. ¿Ok? Hay grapas con alas, grapas sin alas, grapas de goma. Hay otras que son como grapas accesorias que se llaman brinkers. Son grapitas que, como su nombre lo indica, son accesorias. Pones una grapa de estas principal y con esas brinkers pues ya terminas el aislamiento, simplemente como accesoria, ¿ok? Para complementar a la grapa principal. El arco, este arco es el arco de John. Doctora, ya no se escucha. ¿Dónde se quedaron? En el arco de Young. Ok, el arco de John, que va a ser el de metal, también lo vamos
plástico, que es el que nosotros vamos a usar en endodoncia. ¿Por qué el arco de plástico? Porque a la hora de tomar radiografía no es necesario que quitemos el arco completamente. Y al no ser metal, no sale en la radiografía. En cambio, el arco de Young sí hay que retirarlo por completo porque sí sale en la radiografía. ¿Okay? Por eso es la ventaja de usar el de plástico. Es decir, tenemos el arco de Young y el arco de Ostby cuando hablamos del el arco de plástico. Hay arcos que son redondos, están estos cuadrados, un poquito más rectangulares, que al final de cuentas todos sirven para lo mismo. El dique de goma es fabricado en látex, hay colores y formas diferentes. Su estabilidad dimensional es de entre 6 y 9 meses. Es el periodo de caducidad o el periodo que dura un dique de goma. Okay, un dique de hule. Generalmente cuando pasan de estos meses, pierde su estabilidad dimensional, lo jalas y el dique se rompe. Lo hay de diferentes formas, los hay rugosos, los hay lisos, de diferentes, por así decirlo, durezas. Está el medium, el high, que son mucho más duros, y hay uno súper delgadito, que generalmente lo utilizan para operatorio. En endodoncia utilizamos normalmente el medium de 6x6, ¿ok? Utilizan en operatoria 5x5. En endodoncia no me sirve un 5x5. Tiene que ser dique 6x6 medium, o puede ser también el high, solo que el high está un poquito más, mucho más duro, y a veces es un poquito más complicado colocarlo en el paciente, pero con el medium trabajan muy bien. El high es cuando tenemos que hacer mucha retracción a nivel gingival, y para esto sirve. ¿Okay? Los tenemos de diferentes colores. Los hay gris, hay beige, verde, azul, púrpura, rosa, azul claro, azul oscuro. El color prácticamente es lo que menos importa en un dique. ¿Okay? Generalmente el que utilizamos es de color azul, pero puede ser negro, puede ser el púrpura o el rosa. Generalmente estas marcas que tienen estos colores son la de Coltene, se llama Opaldan, el, el dique. Sí están un poquito más costosos que el dique normal que conocemos, pero también trabajan de la misma manera. Sí son un poquito mejores porque causan un poquito o mayor retracción en los tejidos gingivales. Generalmente lo venden como si fuera un rollo y vas cortando lo que vas necesitando de dique. No viene ya como estos que ya vienen cortados a cierta medida. Estos diques no deben guardarse en zonas de mucho calor, debe estar a temperatura ambiente, o en la época de calor, pues en una zona un poquito más fresca, que, que no les esté pegando el sol, porque esto va a alterar la estabilidad dimensional del dique. ¿Okay? Y obviamente que debe usarse menor a los 6 meses a partir de la fecha de fabricación. Es decir, lo que te dura un dique o el tiempo de durabilidad, el tiempo de vida de un dique es de mínimo 6 meses, como máximo, y ya llegándole al que pueda estar bien y que pueda estar mal a los 9 meses. Pero fijo, dura 6 meses. Por eso generalmente no compramos cantidades industriales de dique, sino a medida que se va acabando, pues lo vamos comprando. Al igual que el anestésico, no compran millones, 10 cajas de anestesia en una sola intención. Van comprando el anestésico a medida que se va necesitando. Este va a ser el arco portadique. Les había dicho que hay de diferentes formas, hay en forma de U y en forma circular. Existen el de metal, que va a ser el de Young, y el de plástico de Ostby, que va a ser esto de aquí. Este. Y este tipo de arco pudiera ser también un poquito más práctico. En estos casos no se tiene que quitar el dique, simplemente se dobla
y ya te permite colocar el sensor, tomar alguna radiografía en tal caso que se tenga que quitar el dique. Sin la necesidad, como en un arco de Young, que tenemos que quitar todo el arco. ¿Okay? Las perforadoras, les digo, las de tipo, tanto las grapas, el dique, perdón, las grapas, la perforadora y el portagrapas debe ser, o lo ideal es que sean de tipo ivory. ¿Okay? Tienen varios agujeritos para hacer la perforación, que va a depender del diente que vamos a trabajar. Área de centrales y canino, pues el número 1 y el número 2. Premolares el número 3, 4 y 5 para los molares. Primer y segundo molar. Igual el número de grapas. Generalmente te dicen, usa la 14A para molares, la 8A también es para molares, la número 2 pudiera ser para premolares y caninos, la número 9, que es la forma de mariposa, que es esta que ven acá, para área de centrales. Pero yo pudiera usar esta mariposa en un canino, o la pudiera usar en un premolar que tiene el cuello muy chiquito. ¿Ok? En sí va a depender la grapa que vas a utilizar, va a depender del cuello del diente que vas a trabajar. ¿Ok? No necesariamente, no es una regla específica que cada grapa es para un diente en particular. ¿Ok? Igual yo puedo usar una número 2 en un central. ¿Ok? No necesariamente tengo que poner esta en un central. Sí, va a depender del cuello del paciente. Muchas veces esta no le queda al cuello del diente del paciente. Entonces utilizamos una grapa un poquito más grande. Entonces la grapa va a depender del tamaño del cuello del diente, que se ajuste a la zona del cuello. Y aquí les digo, son las recomendaciones molares, la 200, la 205. En nuestro caso, que utilizamos las de tipo ivory, que son las que tienen esta nomenclatura, pues ya sería la 8A en molares, la 14A. Generalmente estas se usan en, no mal no recuerdo, de la 14A que utilizan en infantil. Y tiene que ser esa a fuerzas. La número 1 en premolares, número 2 premolares inferiores. Esto es una recomendación, no quiere decir que siempre es de esta manera. ¿Ok? Si ven, las grapas varían en su forma. Hay unas con las aletas mucho más grandes, otras más chicas. Hay unas con alas, otras sin alas, otras que son para dientes semi-erupcionados, como es el caso de esta que está acá, donde su parte interior pues son más delgadas, como que si quisieran enclavar algo. ¿Okay? Entonces son más pronunciadas estos bocados. Ustedes lo ven, es diferente a este que es más abierto. Este es más profundo. ¿Para qué? Cuando tenemos un molar que está apenas semi-erupcionado, para este tipo de casos es esta grapa. Si el diente no está en erupción, no está semi-erupcionado, está erupcionado completamente, no es necesario utilizar esa grapa. Esa grapa simplemente la utilizamos cuando tenemos un diente semi-erupcionado. ¿Por qué? Porque es un poquito más agresiva. Aquí las pinzas portagrapas o el portaclams, como le quieren decir. Este es el de Martin y este es el que nosotros utilizamos, el tipo ivory. De esta manera es mucho mejor colocar la grapa cuando es así. Cuando es de esta manera, muchas veces tienen problemas porque se sale la grapa, no la pueden agarrar. A la hora de estarla poniendo, pues de maniobrar ahí para colocarla es más complicado. No se queda la grapa atoradita aquí, a diferencia de estos que traen esta parte activa, traen como unas ranuras donde la grapa se queda. Y ya cuando la pones en boca simplemente mueves tantito y ya. No sé si se han dado cuenta. Supongo yo que el portagrapas que le pidieron fue el portagrapas Hufridi, que es también de tipo ivory. Es dura pues casi toda la vida, es un buen material. Y sí hay diferencia cuando compran un material de marca, como por ejemplo Q-Free, a cuando usan un portagrapas TBS, sufren un poquito más. No digo que no funciona, pero sí lo hace un poquito más complicado. Generalmente estas partes de acá o no se mueven con facilidad, se les traba,
etcétera. En cambio, el Hue 3D, pues con eso no batallan. Sí son, si mal no recuerdo, sí son caros. Creo que el portagrapas está en unos 1,000, casi 2,000 pesos. La perforadora sí no es, puede ser cualquier marca, tanto TBS como una marca eh, buena como la de Hue 3D. Más sin embargo, la perforadora Hue 3D vale alrededor de 4,000 pesos. Prácticamente innecesario, no sé por qué es tan costosa. Y con una perforadora TBS que les vale como 600, trabajan muy a gusto. Y si a la perforadora le dan el uso adecuado, le dura también muchísimo tiempo. Esta es la posición para empuñar la pinza o el portagrapas a la hora de llevar la grapa al diente, obviamente. Cuando hablamos del maxilar superior, es la opción B, y cuando hablamos del maxilar inferior. Ya está en algunos casos difícil. Utilizamos elementos auxiliares en lo que es la colocación del dique o para mejorar el aislamiento absoluto, que va a ser el hilo dental, sobre todo para las áreas interproximales, los rollitos de algodón. Generalmente cuando hablamos del maxilar superior y dientes anteriores, también en el maxilar inferior, pero en los dientes anteriores colocamos un rollito de algodón en fondo de saco, luego el dique y la grapa, para que quede un poquito mejor el aislamiento. ¿Okay? El eyector de saliva, el protector labial, un pegamento de cianocrilato que no es más que la cola loca. ¿Okay? Y un protector gingival que bien puede ser la resina que se utiliza en los blanqueamientos, que es el block out, que se utiliza para obviamente bloquear los tejidos blandos. También pasa cuando colocamos el dique y nos quedó alguna filtración, alguna parte donde no está sellado bien el dique, colocamos este tipo de material, como lo puede ser el cianofilato o los protectores gingivales, como el lockout, que es la resina que utilizan a la hora de hacer blanqueamientos para proteger el tejido gingival. También podemos usar los wet jets en caso de que el hilo dental no funcione. Utilizamos estos que también los tienen de diferentes grosores o dureza, que va a ser también lo hay como los diques, medium, high, etcétera, dependiendo de la dureza que quieras, pues va a ser la dureza de este material. Y también son un poquito costosos, cada cajita vale alrededor de 600 pesos. Son de la marca Coltene. Sin embargo, con el hilo dental funciona perfectamente bien, o con el mismo dique de hule, cortan una tirita, un pedacito, y va a ser la misma función que este. Obviamente antes de aislar, si no quieren hacer la limpieza general de la boca, al menos sí que esté el área limpia o que no tenga placa dental ni sarro ni nada en el diente que vamos a trabajar o en el diente que se va a colocar la grapa. ¿Okay? Cuando tengo un diente que tiene placa o tiene sarro, es más difícil de que la grapa se quede. ¿Okay? Entonces la zona o la superficie debe estar limpia. Generalmente lubricamos los labios del paciente, pudiera ser con vaselina, para que no tenga ninguna, sobre todo en las comisuras, que es donde se rompe un poquito a veces el labio por estarlo jalando o se reseca además y causa algún dolor en el paciente. Para eso utilizamos pues la vaselina, colocamos un poquito en un cotonete y le ponemos en las comisuras y en los labios. Y obviamente hay que anestesiar. Primero se anestesia y luego ponemos el dique. Luego de eso seleccionamos el tipo de grapa que vamos a utilizar y confirmamos que la grapa quede bien ajustada en el diente que vamos a utilizar. Generalmente cuando ponemos nuestro dedo índice aquí y hacemos como movimiento de palanca y esto se mueve, es una grapa que no está ajustando.
¿ok? Es una grapa que está grande o no está funcionando en ese diente. Se supone que al ustedes tocar acá y hacer movimientos como de palanca, la grapa no se debe mover, ¿ok? Si se mueve no está funcionando y es una grapa que en cualquier momento va a salir volando. Entonces debe ajustar perfectamente en el diente, que si ustedes mueven aquí, no se mueve para ningún lado la grapa. Otra cosa importante va a ser la ubicación del perforado del dique, ¿ok? ¿Dónde vamos a perforar? Generalmente en endodoncia tenemos una técnica. Así como la ven aquí en esta imagen, vimos cuando es maxilar superior, el agujero o la perforación la hacemos en el centro del dique. O sea, aquí está en mi arco, lo dividimos a la mitad, así. Y aquí más o menos va a estar en el centro. Cuando esto es cuando es un maxilar, cuando es el maxilar superior. Cuando es en el maxilar superior, igualmente el hoyito o la perforación va en el centro del dique, pero como a unos 4 milímetros del final del arco. O sea, mi arco está acá, más o menos a este nivel, sería mi perforación. Más o menos aquí. Aquí cuando hablamos del maxilar inferior, siempre va a estar en el centro, ¿ok? Ya si saben que van a trabajar el lado izquierdo, el lado derecho, una segunda molar, por ejemplo, que está un poquito más atrás, pues en esa se recargan un poquito más hacia el lado donde la van a trabajar. Si fuera del lado derecho, pues hacia el lado derecho, en vez de hacer el agujero aquí, pues lo haces un poquito más hacia acá, ¿ok? Y de esta forma evitas que el dique, por ejemplo, quede de esta manera, quedan de un lado, queda como mal puesto el dique. Por eso generalmente lo hacemos en el centro del dique. Si es maxilar superior, pues ya saben, más o menos a esta altura, en la mitad, justo en la mitad y en el centro del dique, ahí va a estar en la perforación. Cuando hablamos maxilar inferior, igualmente en el centro del dique, pero a unos 3, 4 milímetros arriba del arco. O sea, el arco está acá, esa va a ser la medida. El arco está aquí, más o menos aquí, hago la perforación. Que nos podemos recargar un poquito a la izquierda o a la derecha, dependiendo del lado que vamos a trabajar y del diente. Si es, por ejemplo, un segundo molar, pues ya que está mero atrás, pues sí me recargo un poquito más hacia el lado que vamos a trabajar, izquierdo o derecho. Pero si es un primer molar, justo en el centro, ¿ok? Y con esto evitamos de que el dique quede de esta manera, o que lo pongan así, al ponerlo ustedes así, y este es en un lado superior. Al ponerlo así, ¿cómo va a quedar? De lado, si no me lo están viendo en la imagen. Me gusta que quede, o debería quedar centrado el dique, ¿ok? Generalmente ustedes cuando ponen el arco se debe poner justo en el dique, o sea, este está bien. Si ven, está como a 1 milímetro del dique. Y la parte que sobra está hacia abajo. Si ustedes lo hacen al revés y van a tratar, por ejemplo, un inferior, va a pasar esto, le va a cubrir la nariz y hasta los ojos al paciente y se va a estar ahogando. El punto es que quede al ras de la nariz, ¿ok? De la base de la nariz. De esta manera también lo hacemos. Igual cuando hagamos la práctica se van a dar cuenta. Bueno, igual ustedes ya colocan el aislamiento absoluto. Más o menos saben de lo que estoy hablando. Entonces, no debe quedar el dique de esta manera, debe quedar centrado de una manera adecuada en lo que es el paciente. Tampoco debe quedar a medias. O sea, que no me voy a trabajar el maxilar inferior y el dique me quedó a mitad de la cavidad oral. Es decir, nada más me tapó los dientes inferiores y los superiores quedaron descubiertos. Es un aislamiento que no me sirve. ¿Ok? En cuanto a la colocación del dique, hay varias formas. Puede ser en un solo paso, puede ser técnica en 2 pasos. Puedo poner primero el dique y luego la grapa, primero la grapa y luego el dique. Lo puedo poner todo junto. Generalmente hay que lubricar esta área, se le pone un poquito de vaselina, en tal caso que primero pongamos sobre todo cuando ponemos primero la grapa y luego el dique,
Colocamos vaselina en esta área para que el dique se deslice mucho más rápido a través de la grapa. Y de esta manera lo hacen. Esta es la técnica en un solo paso. Ponemos el arco en el dique, la grapa, y luego así lo llevamos con todo y arco, lo llevamos al diente. Es una manera de hacerlo. Una de las maneras para mí la más práctica, pero en realidad depende de la habilidad del clínico, de cómo te acomodes mejor. Hay unos que prefieren primero colocar la grapa y luego colocar el dique. Está muy bien. Otros que preferimos llevar todo de una sola intención, el arco, la grapa y el dique. Otra técnica es llevar la grapa y el dique y al último el arco. ¿Por qué? Nada más que esa técnica tendría que mostrársela, pero es más fácil, un poquito más tediosa, pero no lastimas al paciente. Porque cuando llevas el arco, la grapa, y, o sea, todo junto, ni sabes dónde estás poniendo la grapa, no ves, no tienes visibilidad, la pones a como te da tu entender. Okay, donde tú piensas que ahí debe ser el cuello del diente, pero no, en realidad no sabes dónde estás dejando la grapa, si la dejaste en el cuello, si la dejaste en encía, como que el paciente no va a sentir porque está anestesiado. En cambio, cuando llevas la grapa en el dique, pero aún no, o sea, el arco lo colocas hasta el final. Y de esta manera doblas el dique, o sea, lo agarras como si vas a envolver un caramelo, ¿ok? Nada más lo llevas en la grapa, en el portagrapas, el dique y la grapa, obviamente. El dique lo vas a agarrar, que cubra la grapa como si fueras a hacer una envoltura de caramelo, ¿ok? Lo llevas, estás viendo la pura grapa. Vas a ver dónde la pones en el diente, sabes que no estás dañando los tejidos gingivales, ¿ok? Colocas la grapa y para hacer esa técnica, simplemente lo que se ve va a ser esta área. Lo único que va dentro de la perforación del dique va a ser esto, el arco de la grapa como tal. Esto es lo único que vamos a ver. Ya que hagamos, que practiquemos, que ya nos den chance de ir a la escuela, pues les enseño esa técnica. Es la manera más segura de saber dónde estamos dejando la grapa, que no estamos lastimando el tejido gingival, y de esa forma lo hacemos sin ningún problema. Y simplemente luego liberamos las aletas, porque lo único que va a estar metido dentro del dique va a ser esta, ¿ok? El arco de la grapa como tal, esto. Ya luego, una vez que ya está puesto en el diente, ahora sí, al menos una aleta de la grapa logramos con nuestros dedos, hacemos que entre en el dique, o sea, que esto quede cubierto por el dique, y ahora sí, colocamos el arco, luego sacamos la otra aleta y listo. De esa manera protegemos el tejido gingival. Sabemos a ciencia cierta dónde estamos dejando lo que es la grapa. Cuando no me queda bien sellado, que tengo alguna filtración de mi dique por alguna razón, ¿qué hacemos? Podemos poner cianocrilato alrededor para sellar, ¿ok? Estas áreas de acá, que es generalmente por donde se filtra. Hacemos el sellado con cianocrilato, pudiera ser con el protector gingival o el blockout, que es la resina polimerizable que utilizan para proteger los tejidos gingivales a la hora de hacer un blanqueamiento. Y sellamos también estas áreas donde vemos que hay filtración. ¿Okay? Y el cianocrilato, como es una zona húmeda, ¿okay? Perfectamente dura lo que te tardes en el procedimiento y luego lo retiras con agua y se retira fácilmente. Es más, en algunos casos, cuando no colocamos grapa, el cianocrilato lo colocamos directamente en el tejido gingival. ¿Okay? Eso sí, tiene que estar bien seco. Terminas el tratamiento, quitas el dique y sin lastimar al paciente, obviamente no lo jalas de una sola intención, pones tantita agua con la misma saliva del paciente, el cianocrilato se despega. También utilizamos el hilo dental para esas zonas interproximales.
En estas zonas utilizamos el hilo dental y una espátula. Pudiera ser una espátula de resina o el mismo Glick, preferiblemente una espátula de resina delgada. La metemos entre las zonas interproximales y alrededor del diente, como si fuera lo que utilizan para colocar el hilo retractor. ¿Se han colocado hilo retractor alguna vez? Ahí en la universidad en prácticas no. Ok. Bueno, ya que lleven prótesis fija, lo van a realizar. Se coloca ya una vez que está tallado el diente para tomar impresiones, colocan algo que se llama es un hilo retractor. Lo hay también de varios calibres. Está el 0, el doble 0, el triple 0, 4 ceros, etc. Dependiendo de la técnica que ponen ese hilo justo alrededor de todo el diente, ¿okay? Para retraer la encía y que la línea de terminación quede más expuesta. Igual existe un material para llevar ese hilo por debajo de la encía, que es un retractor, pues un retractor de hilo. Es la marca ultra grande que generalmente piden en la escuela. Es como si fuera una cucharilla dentina, simplemente que en sus puntas activas está como dentado y de esta manera se queda o se va empujando el hilo alrededor de todo el diente. Igual pudiéramos, en el caso del aislamiento, no utilizamos ese, sino una espátula, que va a hacer la misma función. Simplemente va a empujar el dique a nivel gingival para retraer un poquito mejor la encía y que permita un buen sellado. Con las cuñas de madera también lo podemos hacer, generalmente las colocamos acá, en las zonas interproximales, y nos va a brindar también un mejor sellado de nuestro aislamiento. Casos especiales en los que tenemos que aislar. En la mayoría de ellos se puede aislar. Casi todos los casos los podemos aislar. Cuando tengo puentes o tengo coronas, pues hacemos un aislamiento a distancia. Es decir, no es un solo diente el que voy a trabajar, y aquí hay un puente, pues aislamos todos, ¿ok? Porque obviamente no voy a tener el espacio interproximal, no puedo meter el dique en esta área. ¿Cómo va a bajar? No puede. En esos casos, pues aislamos a distancia. En este caso fue de molar, premo y canino. O sea, el puente estaba del segundo molar hasta el canino. Y de esta manera, aquí pudieran generar espacios, pudiera quedar espacio acá, un espacio acá, donde no podemos meter el hilo. ¿Cómo podemos hallar esta área? Pudiera ser con cianocrilato o pudiera ser con la resina Blockout para esta área de acá y que quede bien sellado y no tengamos filtraciones. ¿Okay? En estos casos, cuando tenemos utilizamos grapas dentadas. Me gustan mucho las de Coltene, y algunas de las grapas para molares tiene como si tuviera dientecitos en los bocados y de esta manera se agarra mejor. Aquí lo que hay que tener cuidado es dónde colocamos la grapa. La grapa debe estar bien colocada, porque en algunos casos, y pasa muy a menudo, colocan la grapa en un diente con corona, está mal puesta, no hacen las pruebas antes de colocar el dique y todo lo demás. Como les decía, si ustedes tocan esta área de acá, o sea, hacemos un efecto de palanca, no se debe mover la grapa. Si la grapa se mueve, no me sirve. En cualquier momento se va a botar. ¿Y qué se va a botar? Se va a botar la grapa y con todo y corona. ¿Ok? En este caso, no porque es un puente, pero sí pudiéramos llegar a fracturar esa corona. En pacientes con ortodoncia también podemos aislar. ¿Qué se hace? Se retira el arco, obviamente las ligas, y de esta manera lo podemos aislar. Esto es un aislamiento a distancia. Aquí bien pudiera trabajar el dentista los
todos los anteriores de canino a canino, o simplemente pues él va a trabajar el central, ¿ok? Ya ven aquí el uso del hilo. El hilo nos va a ayudar a sellar mejor el área de gingival, ¿ok? En esta área de acá, la zona interproximal, nos ayuda un poquito más a sellar bien ahí con el líquido. Aquí con una espátula de resina simplemente bajamos y listo, y mejoramos el aislamiento y se va a ver mucho mejor. En este caso, sobre todo en los centrales, cuando no queremos poner una grapa porque el paciente tenga algún problema periodontal, porque solo voy a trabajar el central y para qué lastimarlo con una grapa, etcétera. Aislamos a distancia de canino a canino, ¿ok? Pudiéramos poner una grapita en canino, o muchas veces el paciente tiene tiene muy buenos puntos de contacto y no es necesario colocar ninguna grapa. Simplemente nos ayudamos con el hilo dental o los wet jet y es suficiente, y el dique se va a quedar en la posición. Y esto en la selección del caso ya lo vimos, cuando vamos a trabajar el sector anterior o el sector posterior, dependiendo del caso, va a ser la perforación que vamos a realizar en el dique. Muchos lo que hacen es ponen el dique en el arco, luego lo llevan a la boca y tocan el diente que van a trabajar, ¿ok? O los dientes que van a trabajar. Y ahí utilizan un marcador, pudiera ser un Sharpie, colocan un puntito en cada diente que van a trabajar y ahí realizan las perforaciones, ¿ok? Una vez que tienen las perforaciones, ponen la grapa principal, en tal caso que cuando son varios, ponen la grapa principal y ya luego, después de puesta la grapa y el dique, pues ya se van diente por diente. La forma de colocar el hilo va de vestibular a lingual o de vestibular a palatino, ¿ok? Esa es la forma ideal de colocar el dique. En movimientos de vaivén, de vestibular a palatino, vestibular a lingual, ¿ok? Ese es el movimiento adecuado. Es decir, hacia acá y hacia acá. Vas jalando y solito se va bajando el dique. Así era como les decía, con la espátula de resina, lo ponen en esta área, en la porción cervical, lo hacen por todo alrededor del diente, en la zona interproximal también, para producir un mejor sellado. Y lo que vamos a lograr es la inmersión del dique, ¿ok? Que el dique quede por debajo o más, sí, por debajo de lo que es la encía a nivel cervical y pueda generar un mejor sellado, brindar un mejor sellado. O sea, va a quedar inmerso el dique. También hay otro hilo, está este hilo, generalmente utilizamos, o lo ideal es utilizar un hilo que no esté encerado, ¿ok? O podemos usar otros que tienen como una especie de algodoncito, que se llaman superfloss, un poquito más fácil de utilizar y causan un poquito más de retracción gingival. Si vamos a aislar, por ejemplo, en este caso, que aislaron a distancia todos estos dientes, colocar una grapa ahí, como una de mariposa, la número 9, va a estar complicado porque en este caso está obstruyendo la visibilidad. Aquí hubiera puesto yo una número 2, o si tiene buenos puntos de contacto, no hubiera puesto ninguna grapa. Okay. Esta es una forma también de colocar el dique. Ponen hilo dental en los dientes, digamos, finales del aislamiento, y estos los agarran hacia el arco de la manera que lo están viendo, y de esta manera pues también producen un buen aislamiento.
Siempre antes de realizar el aislamiento, lo primero que tenemos que hacer va a ser probar la grapa, ¿ok? Que la grapa ajuste en el cuello del diente, que la grapa no se resbale, que la grapa no se esté botando. La prueba es acá, en esta área del arco de la grapa, hacemos presión o movimientos de palanca, ¿ok? Y la grapa no se debe de mover. Si se mueve, utilicen otra grapa, esa no va a funcionar. Una forma es primero el dique de goma y luego el clamp. Como lo ven acá, veo que a mí se me hace más difícil de esta manera, o si tienes o necesitarías la ayuda de un asistente, alguien que haga esto, o sea, que coloque el dique en el diente y lo mantenga, y luego el otro pone la grapa, ¿ok? Creo que para hacerlo en una sola persona, o sea, nada más el clínico, está complicado. ¿Cómo detienes el dique en el diente de esta manera? Entonces alguien lo tiene que detener así en el diente y otra persona pone el portagrapas. Perdón, la grapa. Y de esta manera pues ya se liberan. Ya no tienes que liberar aletas ni nada porque todo quedó por fuera. Todo ya está bien desde inicio. Y en estos casos te ayudas con la ayuda del hilo dental cuando tienes problema acá. Aquí yo pudiera ver poquita filtración, hay sangrado, aquí pudiéramos poner el Opal Lamp, o no quites la grapa por completo, simplemente utilizas el portagrapas, dependiendo de dónde quieres meter más dique, si de este lado o de este lado. Bueno, si es de este lado, meto mi portagrapas aquí, y como si quisiera quitar la grapa, más sin embargo no la quitas, simplemente abres y te recargas hacia el lado vestibular o hacia el lado palatino, igual dependiendo de dónde quieras meter el dique. Si el dique, yo quiero pasar más dique para este lado, yo me recargo de este otro lado, o sea, por el lado vestibular. Entonces yo aquí pongo mi portagrapas, me recargo hacia lingual o palatino, que sería hacia acá, y de esta manera este área o este bocado va a estar libre, y con mi dedo voy a empujar, voy a jalar un poquito el dique para que esta área quede sellado. Si no logro eso, ¿qué hago? Con el blockout o la resina para bloquear tejido gingival, colocamos ahí, o coloco cianocrilato o cualquier material que me ayude para sellar. O sea, que no me quede ese espacio ahí porque me va a crear filtración. Este es el widget que lo usaban. La función es como del hilo dental, simplemente como es de hule y es un poquito más grueso, pues causa mejor retracción. Otros que prefieren poner primero el clamp, es decir, primero la grapa y luego el dique. Cuando lo hacen de esta manera hay que lubricar el dique. En esta área de las perforaciones se coloca vaselina para que permita que el dique deslice en la grapa con mayor facilidad. También es una buena técnica y en algunos casos no queda de otra que utilizar esta técnica. Y de esta manera lo hacen. Por ejemplo aquí que ya ven que parte de este diente ya se ve, que ya aquí el dique, o sea que simplemente con el portagrapas, como si quisieras quitar la grapa, más sin embargo no la quitas toda, y en ese momento jalas un poquito el dique y listo. También pudiera ser con el hilo retractor, metes hilo a nivel, como si lo vas a meter en la grapa, pasa por todo este lado, por dentro de la grapa, pasa acá, por dentro de la grapa, y lo jalas de vestibular a lingual o de vestibular a palatino, hasta que bajas por completo el dique a nivel interproximal. Y de esta manera, pues ahí obtienes el aislamiento absoluto. En esta área de acá, si pudiera aquí haber alguna filtración, podemos bloquear esta área con la resina blockout o puede ser con cianocrilato. Más en algunos casos he utilizado el Cavit o el Provisip. Pongo tantito de este lado y me ayuda a sellar el área. Aquí este canino
lo pudimos ver, aquí lo sellaron con el hilo con el hilo dental, perdón, pero bien pudimos poner aquí puede ser otra grapa, aunque no es necesaria, sería más agresivo, pero también pudiera ser una grapa, una número 2, por ejemplo, o con los wet jet que causan mayor retracción y puedo evitar esto. ¿Ok? Aquí con una espátula de resina simplemente hacen que el dique se sumerja en lo que es la encía, a nivel del cuello del diente. La otra técnica es colocar todo junto, el dique y la grapa. Y de una sola intención se lleva a la boca. Quedaría de esta manera. Al quedar así, lo que hacemos aquí es liberar las aletas con un explorador o una cucharilla dentina. Esto lo quitamos para liberar las aletas que queden bien sellado ahí. De esta manera, aquí puede igual ser de resina, puede ser con el explorador, la espátula de resina, la cucharilla, con lo que el clínico se adapte mejor. De esta manera liberamos las aletas de la grapa y producimos un mejor sellado. Aquí, por ejemplo, que tengo un espacio, simplemente con el dedo jalamos o respiramos un poquito más el dique en esta área, al igual que acá, para que quede de esta forma. O sea, que quede como acá bien sellado. Ustedes ven aquí, todavía falta sellar. Pudiera ser que nos ayudemos con la espátula de resina o con la técnica que les dije, como si quisiera quitar la grapa, me recargo un poquito hacia vestibular y libero aquí un poquito el líquido. Este es un dique de Coltene. Si ustedes ven, está un poquito más rugoso, es mucho más duro, causa mayor retracción gingival. ¿Okay? Y la función va a ser igual que esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una grapita sin alas, sin aletas, que no tiene esta forma. Ustedes ven, solo es el bocado. Esta es la forma de ponerlas. Siempre va a ser primero el dique y luego la grapa. No puede ser al revés. Porque como no tiene aletas, ¿cómo lo metes ahí? Y generalmente en endodoncia trabajamos un solo diente, máximo 2 dientes y que sean vecinos. Aquí en el que trabajemos estos dos, pongo mi grapa acá y quedaría esto así. Todos los demás estarían cubiertos por el dique, no en este caso, que están todos aislados. Aquí el aislamiento, sellaron con cianocrilato y de esta manera pues se hace el aislamiento. En el sector posterior, en el sector anterior. Generalmente en el sector anterior no utilizamos grapas. Muchas veces no es necesario. El uso de la barrera gingival o el blockout es resina fotocurable. Es la que usan generalmente para los blanqueamientos. De hecho, viene como parte del blanqueamiento. También las venden solas, si mal no recuerdo se llama blockout. Y con esta también hay otro que se llama Opal Dam. Con eso también pueden bloquear el tejido o sellar por completo alrededor del diente que no permita ninguna filtración. Estos son algunos tipos de dique que también existen, como es el Optradan y Optragate de la casa de Ivoclar. Uno es como más un retractor de labios y de carrillos y mejilla, y el otro sí funciona como un dique, ¿ok? Lo único es que estos no llevan grapa. Y es una manera más práctica, se utiliza mucho sobre todo en operatoria. Es mucho más cómodo, mucho más sencillo de colocar y puedo aislar los dientes, un solo diente, el diente que quiera. Hacen simplemente la perforación del diente o de los dientes que quieren trabajar y colocan el dique. Es una forma muy sencilla, simplemente doblan este alambrito de acá y este de acá, lo doblas, más o menos queda esta posición. Si aquí cerrara por completo,
lo introducen en la boca del paciente y listo. Luego lo sueltan y él solito hace su trabajo. Este es uno, pero este simplemente, si ustedes ven, está hueco de esta área, nada más está así. Aquí no hay dique, a diferencia de este que sí. Este sí es un dique completo. Este simplemente sirve como retractor de labio, retractor de mejillas. Y también te puedes trabajar muy a gusto de esta manera. Cuando vas a hacer una resina, por ejemplo, en un central, funciona muy bien. Cuando vamos a tomar fotos o algo así, pues se pudiera usar. Y en conclusión, hay dos palabras que deben quedar definitivamente unidas. Endodoncia es igual a aislamiento absoluto, es decir, yo no puedo hacer una endodoncia si no puedo aislar. Si no lo puedo aislar, no hago endodoncia. ¿Por qué? Porque es la única forma que sabemos, o la única forma de evitar contaminar mucho más el diente y que ese diente, o sea, hacer una infección cruzada. Si tengo filtración y no tengo el dique puesto y voy a trabajar así, voy a batallar con la lengua, los tejidos blandos, los fluidos, y tanto voy a exponer mi conducto a que se contamine más y viceversa, ¿ok? Porque también lo que está dentro del diente también va a estar saliendo, el paciente va a estar sintiendo ahí todos los sabores. Entonces, endodoncia es igual a aislamiento absoluto. No puedo aislar, no se puede hacer endodoncia. Punto. Existen principios biológicos y técnicos que refieren que con el aislamiento optimizamos el trabajo endodóntico. Como toda técnica requiere habilidad, asumiéndola como protocolo de trabajo, ya no será un obstáculo, sino una necesidad imperiosa. Es decir, el aislamiento es parte del protocolo, es a fuerzas, ¿ok? No es que si el paciente quiere o puede o no lo sabe, es que no lo sé poner, etcétera. No hay ninguna excepción. Todo se puede aislar y si no se puede aislar, pues lamentablemente no se puede hacer el tratamiento endodóntico. ¿Ok? Acuérdense que el dique tanto nos protege a nosotros como protege al paciente. A nosotros, pues es que nos facilita el trabajo, la concentración, no batallamos con los fluidos ni con los tejidos blandos, la lengua, mejilla, etcétera. Los fluidos también los controlamos. Si se nos cae algún instrumento como una lima, no pasa nada, queda en el dique. Y todo lo que estamos sacando dentro del conducto o del diente, pues también queda en el dique, no se lo está pasando al paciente. Entonces, endodoncia igual aislamiento absoluto. Es una necesidad, ¿ok? No hay excepciones. Se aísla, si no se aísla, no hay tratamiento endodóntico. Y más ahora en estos tiempos de pandemia, el dique de hule es la mejor protección que podemos tener, además de todas las otras barreras. Pero en estos momentos el aislamiento es fundamental, ¿ok? Y muchos de los doctores, incluida yo, para todo aislamos. Para cementar una corona es mejor hacerlo con aislamiento. Ya hay formas de poder tallar los dientes con aislamiento. Simplemente es cuestión de práctica y de adaptación, pero es más fácil de tallar un diente que está aislado a un diente que no. Batallas con el agua, batallas con la lengua, sobre todo cuando son dientes posteriores, tanto superiores como inferiores, pues se batalla un poquito más y de esta manera pues, lo puedes hacer más fácil. Para cementar se utiliza el aislamiento absoluto, te permite un mejor sellado, una mejor visibilidad, el campo operatorio no está contaminado, está seco. Para realizar una resina, ya sea el sector anterior o el sector posterior, trabajas mucho más a gusto, más limpio, no se contamina, etc. Prácticamente para todo se puede aislar, a excepción de una limpieza, pues no vamos a aislar para una limpieza. Pero llegará el momento en que se pueda aislar para realizar una limpieza. En sí el dique no te quita mucho tiempo de poner, o sea, el que tarda más de 5 minutos, pues le falta práctica. Generalmente el dique lo ponemos de 1 a 2 minutos, no te quita más tiempo. Muchos dicen es que flojera utilizar el dique y demás, la grapa, no te quita más de 2 minutos. Es cuestión de práctica y habilidad, punto. Y te ahorras un buen de problemas. Y no estás batallando colocando los rollitos de algodón,
que si el eyector, que el paciente quiere escupir, etcétera. Te evitas todo este tipo de problemas y trabajas más a gusto. ¿Dudas? No, doctora, ninguna. No, Creo que es un doctora. tema que ya... Creo que ese Sí, tema, como ya lo ya- habíamos practicado, como que ya sabíamos un poquito más. Sí, ya lo dominan muy bien. Déjame ver qué podemos ver mañana. Así que mañana vamos a ver irrigación. Vamos a comenzar a ver irrigación. Ya para cuando nos toque ir a la escuela, pues ya estemos muy avanzados. Y lo que es obturación lo vamos a dejar pues para el tercer parcial, ya el último. Lo que es técnicas de obturación, los materiales que se utilizan para lo que es la obturación. Igual los cementos selladores y todo eso. Entonces mañana veríamos, ¿qué les dije que íbamos a ver? Técnicas de Irrigación. Irrigación, doctora. Técnicas de irrigación. Empezaríamos a verlo mañana y posiblemente lo terminemos el martes, ¿ok? Y ya a partir del miércoles pudiéramos hacer un repaso, bueno, ustedes, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, que serían técnicas de aislamiento, técnica de aislamiento absoluto, vimos determinación de actitud de trabajo, pudiera volver otra vez lo de las técnicas de instrumentación, que lo volvieran a dar para que queden bien claras, y lo de irrigación, que vamos a ver mañana, ¿ok? Sí, está bien, doctora. Sí, doctora. Entonces nos vemos mañana. Igual si tienen cualquier duda, pues mañana las aclaramos, ¿ok? Sí, doctora, está Gracias, bien. doctora. Hasta mañana. Que tenga bonito Nada, día. hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Mm.